Buenas noches, mis hermanos. Para mí es una alegría poder estar frente a ustedes una vez más. Es una gran bendición de Dios poder estar hablando de su palabra, compartiendo su palabra con cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que guíe esta noche la enseñanza nuestra y que coloque en nuestras vidas ese deseo de servirle, de cada día ser más parecidos a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos un día más, una noche más, porque es por tu causa, Señor, que estamos en este lugar. Señor, te ha placido que nosotros, cada uno de nosotros, te sirvamos, Señor. Tu palabra nos lo recuerda todo el tiempo. Nosotros somos tus siervos. Tú nos escogiste, no nos has desechado, Señor. Que cada día nos das nuevas fuerzas como las del águila, Señor. Nos renuevas y te damos gracias por eso. Señor, aquí estamos junto con todos nuestros hermanos que están en sus casas, que están en cada lugar del mundo, Señor. Nos unimos en un solo sentir. Queremos agradarte en todas las cosas. Ponemos nuestros pensamientos bajo tu autoridad. Ponemos todo lo que somos bajo tu control, Señor. Tú sabes, Señor, y nosotros lo reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de memorizar tu palabra, pero también de poner en nuestras vidas el deseo de querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Papito Dios, pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mis pensamientos, pongo todo mi ser, para que seas tú hablando, Señor, lo que tú quieres que hable, para que sea callando cuando tú quieres que calle, Señor. Señor, para que sea instrumento útil para tu honra, para tu alabanza y para bendecir a mis hermanos y a nuestros amigos que están en diferentes partes del mundo. Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, por misericordia de Dios, vamos a estudiar la palabra en esta noche y vamos a estudiarla en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Y antes de leer, les invito para que veamos este video. Bueno, Mateo capítulo 11, versículo 29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hemos titulado esta predicación Aprended de mí. Nosotros como cristianos tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo. La Biblia nos ha enseñado que en el momento en que yo le digo al Señor que entre a mi corazón, que en el momento en que yo lo invito a mi corazón, Él me da su Santo Espíritu. Y desde ese momento yo nazco de nuevo, porque su Espíritu Santo, y nos enseña el libro de Hechos, empieza a producir en nosotros una vida nueva. De tal forma que empezamos a ver que nuestra vida cambia. Y todo el tiempo, desde que el Señor Jesús vino aquí a la tierra y después que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, el Espíritu Santo empezó a cambiar las vidas de todos los cristianos, de todos los seguidores de Jesucristo. Los evangelios nos han enseñado eso desde el principio, cómo Jesús, el niño Jesús, desde antes de su nacimiento, en el momento de su concepción, tuvo una vida sobrenatural. Como el Espíritu Santo engendró a María
vino sobre María y le hizo concebir. Y después que nació el Señor Jesucristo, tuvo una niñez dirigida por el Espíritu Santo, dirigida por Dios. El Señor lo llevó a varias regiones. Encontramos, por ejemplo, que inicialmente estuvo en la ciudad de Belén, después lo llevó a Egipto, después lo llevó a Nazaret, pero siempre marcado por la obra del Espíritu Santo que estaba en él, una vida sobrenatural. El título de mi enseñanza es Aprended de mí. Y este comentario que estoy haciendo es porque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos han enseñado lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde está nuestra enseñanza, nuestro título, Aprended de mí. ¿Qué queremos nosotros aprender? Es la pregunta. Muchas veces nosotros desde nuestra niñez nos empeñamos en que queremos alguna profesión porque nuestros papás tuvieron esa profesión, o porque nuestros amigos tuvieron esa profesión, o porque tal vez por los medios de comunicación vimos esa comunicación, esa enseñanza. Pero nosotros como cristianos tenemos una orden del Señor Jesucristo, que aprendamos de Él. Y vamos a leer nuevamente este capítulo, el capítulo 11 de Mateo, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a mirar nuestro primer punto, el trabajo con Jesús. En la primera parte, en Mateo capítulo 11, versículo 29, nuestra primera parte dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? Para los que tal vez no han estado en el campo, un yugo es un instrumento que se les coloca, y en muchos lugares se les colocaba a los animales fuertes, a los bueyes, a los caballos, a los animales que podían jalar un carro o un equipo de arado. Y se les colocaba un equipo de madera que unía dos cabezas de bueyes o de los animales. Y ese equipo o ese yugo hacía que los dos animales fueran al tiempo, que los dos animales trabajaran en yunta. Y la palabra yunta no significa que iban juntos. No se puede adelantar uno, no se puede quedar otro, sino que tienen que ir al tiempo. Ese yugo estaba uniendo o conectando a esos dos animales y los habilitaba para que los dos trabajaran juntos. El Señor nos enseña, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es un instrumento pesado, pero más adelante vamos a ver qué tan pesado es el yugo que el Señor nos invita a que carguemos. En Mateo capítulo 11, versículo 30, el Señor nos enseña, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nosotros conocemos el yugo que utilizamos o que utilizaban en el campo, encontramos que es un instrumento pesado. En la Biblia menciona esa palabra yugo para hablar sobre diferentes situaciones. En una de esas situaciones estaba hablando de la esclavitud, cuando estaba hablando de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Para ellos se había convertido en una carga muy pesada el trabajo que ellos tenían. Era un trabajo de esclavitud. Era un trabajo que los iba haciendo morir, que los estaba enfermando. Era una esclavitud, era un yugo muy pesado. Pero el Señor nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Parece que estuviera hablando de otro yugo, no el yugo que nosotros conocemos. Y vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Nos dice,
pues demostramos el amor de Dios, pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Y ahí encontramos parte de lo que el Señor nos indica cómo es su yugo. Dice, demostramos el amor a Dios. ¿Qué es el yugo que el Señor nos invita a que carguemos? Es que le amemos. ¿Y cómo demostramos que le amamos realmente? Poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Inicialmente estaba mencionando que en los evangelios y el evangelio San Mateo que hemos leído nos muestra cómo el Señor Jesús, además de su genealogía, de su nacimiento, de todo lo que el recorrido que hizo, nos enseña qué fue lo que el Señor estuvo repartiendo, sus enseñanzas que estuvo dando a las diferentes ciudades o regiones donde él estuvo. Dice, esos mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 5. Y vamos poco a poco a ir encontrando cuál es ese yugo que el Señor nos invita a que carguemos. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿En qué consiste ese yugo? Inicialmente en el versículo anterior vimos que consiste en amar a Dios, demostrándole con nuestra obediencia que lo amamos. Y ahora nos enseña en San Juan, el que acabamos de leer, que debemos nacer de agua y de espíritu. ¿Y a qué se refiere? Estaba hablando, mirando el contexto de este capítulo, de estos versículos. Nicodemo se acercó al Señor de noche y se acercó con un deseo de conocerlo, pero lo hizo de noche porque no quería que otras personas se enteraran que él se estaba volviendo un seguidor de Jesús. Y tal vez a nosotros o a usted, mi amigo o mi hermano, en algún momento le ha dado esa pena. Usted se está volviendo cristiano, se está volviendo fanático, se está enloqueciendo. Y eso era lo que temía Nicodemo. Por eso vino de noche. Y el Señor, sabiendo, conociendo las intenciones de Nicodemo, fue directo y le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cómo nacemos del agua? ¿A qué se refiere? Voy a leer el siguiente versículo, el siguiente capítulo, San Juan capítulo 15, versículo 3. San Juan capítulo 15, versículo 3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Voy a volverla a leer. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros, cada uno de los que estamos viendo y aprendiendo, cuando queremos estar limpios físicamente, nos bañamos. Y el Señor les estaba haciendo una comparación. Así como ustedes quieren estar limpios y se bañan, así espiritualmente deben, como nos dice en San Juan 3:5, deben nacer de agua. Es decir, deben cubrirse o deben bañarse de agua. Y retomando en San Juan capítulo 15, versículo 3, dice, ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Cuál palabra? La que yo, dice el Señor Jesucristo, la que yo les he hablado. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor y cuando encontramos, comparándola con las enseñanzas que Él nos ha dado, encontramos que no está limpio como Él quiere. Su palabra, la Sagrada Biblia, lo que nos han enseñado de Jesús, los
evangelios, esa palabra es la que nos limpia. No es aprender a comportarnos bien. Es estudiar, es aprender y es obedecer lo que el Señor Jesús quiere. Y retomando el título, aprended de mí. Es lo que el Señor Jesucristo quiere para todos nosotros. Cuando yo me decido, cuando nosotros decidimos aprender de Él, estamos siendo limpiados, lavados con su palabra, porque solamente las Santas Escrituras nos enseñan realmente lo que el Señor Jesucristo quiere para todos nosotros, para toda la humanidad. Y cada vez que nosotros buscamos su palabra, recordamos su palabra, el Espíritu Santo nos va limpiando. Pero si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a la iglesia, escuchamos las predicaciones, pero volvemos a hacer lo mismo cuando estamos en la calle o en nuestro trabajo, realmente no hemos sido limpios. No nos hemos bañado como el Señor Jesucristo quiere. Y hoy lo que el Señor nos enseña es que aprendamos de Él. Leo nuestro versículo base, Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando yo decido cargar la carga que Él me da, es decir, tomar la responsabilidad y el trabajo que Él quiere que yo lleve, en ese momento le estoy dando al Señor el permiso para que Él limpie mi vida. Parte del yugo es buscar su presencia, es orar, es arrodillarme y decirle: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi vida. Tú conoces que he fallado muchas veces, pero también conoces que a pesar de que he fallado, me humillo, Señor, y conoces mi condición como ser humano, Señor, que peco, que fallo, pero aquí estoy. Pido perdón, me humillo y decido obedecerte. Nuevamente en San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mis hermanos, su palabra nos limpia. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 1. En este versículo, el Señor nos enseña que hay otro yugo. En comparación al que Él nos ha estado enseñando, hay otro yugo. Dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Ustedes tal vez han pasado o hemos pasado por situaciones en nuestra vida que nos llevaron a esclavitud del pecado, por desconocimiento, porque tal vez nuestras familias aprendieron cosas o costumbres que nosotros aprendimos y les hemos enseñado a nuestros hijos. Nosotros tal vez no hemos estudiado su palabra, aprendido y obedecido, y por eso hemos permanecido o hemos dejado que ese yugo de esclavitud del pecado esté sobre nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. El yugo que el Señor nos da, dice que es ligero, que es suave, es fácil y es ligera su carga. Y es un yugo, es una sujeción al Señor por amor. Pero no nos olvidemos del ejemplo que el Señor nos colocó. Cuando el yugo se coloca sobre un animal, y en este caso sobre nuestras vidas, el yugo de la obediencia al Señor, el yugo del amor al Señor, la Biblia enseña que Él va a estar con nosotros. Así como en el yugo físico,
el animal iba al lado para hacer un trabajo. En esta enseñanza, en esta metáfora que el Señor nos enseña, Él nos está recordando que esa tarea, que es la obediencia a su palabra, que es el amar al prójimo, que es el amarlo a Él sobre todas las cosas, no estamos solos. El Espíritu Santo está a nuestro lado para que podamos hacer esa tarea. Leamos este pensamiento. Llevar el yugo de Jesús implica caminar al lado de Jesús. Implica comportarnos como Jesús. Llevar el yugo de Jesús implica caminar al lado de Jesús. Implica comportarnos como Jesús. No podemos adelantarnos, pero tampoco podemos atrasarnos, porque el Señor está a nuestro lado como un poderoso gigante para dirigirnos, para guiarnos, para recordarnos que su palabra está en nuestro corazón. Y la Biblia nos enseña que su palabra es un escudo alrededor nuestro para evitar que nosotros pequemos y para evitar que el enemigo nos toque. Su palabra es esa espada de dos filos que nos defiende y con la cual atacamos al enemigo de nuestras almas. Su palabra es esa agua que nos limpia de todo pecado. La Biblia nos enseña que nosotros, como sus discípulos, somos limpios por su palabra. Entonces, ya aprendimos en nuestro primer punto que debemos trabajar con Jesús, al lado de Jesús, llevar su yugo, que es fácil, y que su carga es ligera. Ahora miremos en nuestro segundo punto que Jesús es nuestro buen maestro. Jesús, nuestro buen maestro. Nuestro versículo base nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es nuestro maestro? Dice, es manso y humilde de corazón, y que nosotros debemos aprender de él. No hay excusa. Por malos ejemplos que hayamos recibido en nuestra casa, o por los malos ejemplos que estemos recibiendo en nuestra sociedad, nuestra mirada debe estar en nuestro maestro. No tenemos excusa. Es una orden que el Señor nos dio. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿De nuestro mejor amigo? ¿De la universidad? ¿De nuestros compañeros de trabajo? ¿Tal vez de nuestra familia? ¿De la sociedad? ¿O tal vez de nuestra propia necedad? Porque simplemente creemos que no sabemos todas las cosas. ¿De quién estamos aprendiendo? Dice, y aprended de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Miremos por favor en San Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Quién es nuestro maestro? Dice así: este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. ¿Quién estaba hablando ahí? Estaba hablando Nicodemo. Nicodemo era un estudioso de la Biblia, un principal del pueblo de Israel, pero él lo llamó maestro. ¿Quién es un maestro? Un maestro es una persona capacitada a quien nosotros debemos seguir, aprender de él. Y Nicodemo, siendo un principal, un estudioso, reconoció que Jesús era el maestro. Y leo nuevamente: este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos,
porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Nicodemo reconoció a Jesús como maestro. Muchas veces nosotros venimos a la congregación, aquí a este lugar, o ustedes donde están van a su congregación y aprenden la palabra de Dios o la escuchan por radio o por televisión y saben que Jesús es el maestro. Pero muchas veces, a pesar de que lo saben, de que lo recuerdan, de que lo hablan, no decidimos obedecer a nuestro maestro. Y es lo triste. Y por eso el Señor Jesús fue directo y le dijo: Nicodemo, usted lo que necesita es nacer de nuevo. Usted lo que necesita es llevar mi yugo. Ese yugo que usted está llevando, que es todo el aprendizaje que usted ha tenido, todas las costumbres que usted ha tenido, ese yugo es un yugo de esclavitud que no lo lleva a la vida eterna. Es un yugo que no lo cambia. Lleve mi yugo sobre usted y aprenda de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Veamos ahora nuestro siguiente versículo. San Juan capítulo 13, desde el versículo 13 al versículo 16. San Juan capítulo 13, versículo 13 al versículo 16. Nos dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El pueblo de Israel, los principales del pueblo de Israel, sabían quién era Jesús. Sabían que Él era el maestro y lo reconocieron. Dice: ustedes dicen que yo soy el Señor y maestro, y ustedes lo dicen bien. Pero ustedes, así como han aprendido de mí, tienen que hacer de igual manera, de igual forma. Y voy a volver a leer esos capítulos. Juan capítulo 13, versículo 13 al 16. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien. Paramos ahí. ¿El pueblo de Israel estaba equivocado? No estaba equivocado. Cuando nosotros aprendemos su palabra, cuando nosotros lo reconocemos como nuestro maestro, no estamos equivocados. Nos dice el Señor: ustedes lo dicen bien, yo soy el maestro, porque así lo soy. Y dice el Señor: pues si yo, el maestro, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aprended de mí, como dice nuestro título. ¿Qué debo aprender entonces? No solamente que Él es el maestro, que Él es quien enseña la verdad. No solamente yo debo decir que creo en Él. No solamente debo decir que Él es mi Señor. Debo con mi vida demostrar que realmente Él es mi Señor. Él es mi maestro. O sea, no es el maestro que enseñaron hace 2000 años. Él es mi maestro. Y yo todos los días, en cada momento, debo decirle: maestro, ¿cómo quieres que yo me vista? Maestro, ¿cómo quieres que yo hable? Maestro, ¿cómo quieres que yo haga estos negocios? ¿O cómo quieres que yo haga este trabajo? ¿O cómo quieres que yo responda? ¿Cómo quieres que tome estas decisiones, maestro?
Señor, tú eres mi dueño, tú me compraste con tu vida, yo te pertenezco, yo no quiero hacer mi voluntad, sino como tú eres mi dueño, yo estoy decidido a obedecerte. Abro mis oídos, abro mis ojos, abro mi entendimiento y abro mi boca, de tal forma que con todos mis sentidos te obedezca y refleje que tú eres mi Señor. Y sigo leyendo San Juan capítulo 13, desde el 13 hasta el 16. Porque ejemplo os he dado, nos dice el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Yo no puedo enseñar al Señor Jesús. Yo debo aprender de Él, que es mi maestro, que es mi Señor, que es mi dueño. Yo no puedo ser más bueno que Dios, porque mis obras buenas no me llevan a la salvación. La Biblia nos enseña que Él me salvó para que yo haga obras que a Él le agraden. Mis obras no me salvan. Yo recibo la salvación, el perdón y la misericordia de Él por su gracia, por el regalo que Él quiere darme, por su misericordia. Y de eso depende mis buenas obras. Vamos a leer San Juan capítulo 13, pero ya desde el capítulo 34 y 35. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Nos dice: les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. ¿Cómo es el yugo que el Señor quiere que nosotros nos coloquemos, que nos pongamos? Es un yugo de amor. Cuando yo amo a mi prójimo, cuando yo mismo me amo. Recordando su palabra nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también dice que yo debo amar a mi prójimo como yo mismo me amo. ¿Qué tanto valor Dios me da a mí y qué tanto valor yo mismo me estoy dando? Tal vez recordamos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos defraudado a nuestra familia, que hemos defraudado a la sociedad. Pero el Señor me enseña que así como yo me amo a mí, debo amar a mi prójimo. Y que yo debo amar al Señor como Él quiere que lo ame sobre todas las cosas. ¿Cómo amar al Señor y cómo amarme yo mismo para poder amar a mi prójimo? El Señor me enseña que Él está a mi lado, que llevemos el yugo del amor, pero que el Espíritu Santo que está a mi lado me va a enseñar, me va a ayudar. Y cuando yo me pongo su yugo, cuando yo le permito al Espíritu Santo que camine conmigo, que cuando yo le permito al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que caminen conmigo y yo me decido a ir para donde Él quiera que vayamos, ahí estamos obedeciendo tu palabra. Ahí Él me va a dar la fe salvadora. Ahí me va Él a dar el amor necesario y la fuerza necesaria para perdonar a mi prójimo, pero también para perdonarme a mí mismo. Ámense tal como yo los amé. ¿Cómo nos amó el Señor? La Biblia nos enseña que de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. De tal manera. Y la Biblia, en el capítulo que hemos leído y los versículos 34 y 35 nos dicen: ámense tal como yo los amé. Es decir, ámense
de tal manera que las demás personas noten que somos sus seguidores. No seguidores que le siguen, como el pastor nos enseña, como unos detectives secretos, sino unos seguidores de tal forma que las demás personas vean que nosotros amamos al Señor y que amamos también a las personas, amamos a nuestro prójimo, a nuestro próximo, de tal forma que podamos ser luz y ser ejemplo. Leamos por favor en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, el versículo 23. Nos dice: Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente, sanando toda enfermedad. Mateo capítulo 4, versículo 23. Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente, sanando toda enfermedad. Jesús, nuestro buen maestro. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba. ¿Cómo enseñaba? Dando ejemplo. Dice, entraba a las sinagogas, es decir, entraba a los templos de los judíos y enseñaba y anunciaba el mensaje de las buenas noticias del reino. Pero las demás personas sabían quién era Jesús, sabían que era el maestro, sabían que había vivido una vida de carpintero, pero sabían que a pesar de su vida de profesión carpintero, el Espíritu Santo estaba sobre él, porque él hacía milagros. La Biblia nos enseña que estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Dice, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero estas señales siguen a los que creen, no a los que dicen creer, sino a los que creen, es decir, a los que en su corazón hemos recibido su presencia, hemos decidido cargar su yugo, hemos decidido andar en yunta con él, hemos decidido caminar para donde él quiere que nosotros caminemos. Mateo capítulo 26, desde el versículo 59 al 54, nos enseña: los jefes de los sacerdotes y todo el consejo buscaban a alguien que diera falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero aunque vinieron varios testigos y dijeron mentiras, no pudieron condenarlo. Finalmente, 2 hombres vinieron y dijeron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús: ¿acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra? Pero Jesús quedó callado. Jesús es nuestro maestro. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo. Jesús es nuestro maestro. ¿Qué nos está enseñando? Una de las cosas que nos enseña esta porción: que cuando se levantaron falsos testigos a hablar en contra de la obra de Jesús, el Señor permaneció callado. La Biblia nos enseña que nuestra lengua es como un fósforo, que cuando lo encendemos puede llegar a incendiar grandes bosques. Y tal vez ustedes, así como yo, hemos aprendido que cuando hablamos de demás,
nuestra lengua puede meternos en problemas. Pero es algo que el Señor nos enseñó. Le estaban levantando falsos testimonios para matarlo. Y a pesar de eso, el Señor permaneció callado. Dice la Biblia, guardó silencio. Pero muchas veces nuestra lengua no quiere quedarse en silencio. Quiere hablar. Quiere decir, no, eso es mentira. Quiere defenderse. Y resulta que en lugar de defenderse, resultamos metiéndonos en problemas mayores. Pero el Señor nos enseñó como nuestro maestro que Él es quien nos defiende, que debemos guardar silencio cuando hay falsos testigos, cuando hay situaciones que realmente no son verdad. Él es nuestro abogado. La Biblia enseña que Él es nuestro intercesor, el que está delante de Dios para realmente servir como intermediario. Pero también nos enseña esta porción que cuando el sumo sacerdote le dijo, te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente, colocó a Dios Padre, dinos si tú eres el Mesías, es decir, el ungido, el Hijo de Dios. Y en ese momento el Señor respondió. ¿Por qué respondió? Porque estaba bajo juramento. El sumo sacerdote, y ustedes lo han aprendido, el sumo sacerdote es la persona que Dios colocó para que él estuviera enseñándoles a todo el pueblo de Israel. Y tenía la dirección y la autoridad de Dios mismo. Por eso el Señor Jesús respondió. Dice, tú lo has dicho, yo soy el ungido. En Isaías capítulo 61 encontramos esto, que se había cumplido y se estaba cumpliendo en ese momento lo que nos dice en esa porción de la Biblia, que Él es el ungido de Dios. Vamos a mirar esta corta enseñanza, este texto. Dice, como discípulos de Cristo, debemos reflejar en nuestra forma de vivir, de hablar y de callar que realmente somos cristianos. Como discípulos de Cristo, debemos reflejar en nuestra forma de vivir, de hablar y de callar que realmente somos cristianos. ¿Se nos nota que somos cristianos? Las personas nos dicen, ¿hay algo diferente en ustedes? Yo lo veo a usted cambiado. De un tiempo para acá usted ya no es la misma persona. Usted hacía o gritaba o deshacía o insultaba, pero ahora usted calla. ¿Qué le pasó? Y la respuesta es muy sencilla. El Señor Jesús me llamó para que lo siguiera y ahora he decidido amarlo. Tercer punto, Jesús, nuestro verdadero descanso. En la parte final del capítulo 11, versículo 29 de Mateo nos dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el versículo siguiente de Mateo, capítulo 11, versículo 30 nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué hace que yo pueda descansar? Tomar el yugo de Jesús sabiendo que Él está a mi lado guiándome. Devolvámonos en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28. Dice la Biblia para cada uno de nosotros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué nuestras almas descansan? Porque llevamos su yugo, porque llevamos esa ligera carga, porque llevamos su amor, porque hemos decidido obedecerle, porque hemos decidido ser luz y reflejar su presencia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el capítulo 20 del libro de San Juan, versículo 31, el Señor nos dice, sin embargo,
estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. ¿Qué nos quedó escrito en los evangelios? Sus enseñanzas. ¿Para qué se escribieron? Para que nosotros creamos en Jesús y para que creyendo, sabiendo que Él es Hijo de Dios, tengamos vida por medio de Él. No es lo que busquemos o en la economía o en el conocimiento, sino en las enseñanzas que el Jesús me enseña, el Maestro, y en la decisión de obedecerlo. Dice el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear es tener un interés profundo. Ustedes se imaginan a un niño, dice la Biblia, y nos da ese ejemplo, que tiene hambre, él está deseando que se le alimente. Y nosotros como hijos de Dios debemos desear, tener ese interés, debemos querer alimentarnos. Ahora, en Salmos capítulo 62, versículo 1 nos enseña el Señor: solo en Dios hallo descanso, es el único que me puede rescatar. Solo en Dios hallo descanso, es el único que me puede rescatar. Y miremos Jeremías capítulo 6, versículo 16. Esto dice el Señor: deténgase en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Tristemente, cuando tomamos la decisión de aprender y obedecer las enseñanzas de Jesucristo, el Maestro de Maestros, nuestras vidas realmente cambian. Mis amigos y hermanos, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que llene nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, cada una de nuestras células, nuestras neuronas, de su presencia. Así que les invito a que cierren sus ojos y juntos oremos. Papito Dios, gracias por enseñarnos tu palabra. Señor, la hemos escuchado sabiendo que es para nosotros, reconociendo que tú eres nuestro Maestro, que ese yugo que nos das es ligero, que esa carga que tú nos das no es fácil, no es difícil de llevar, Señor, que es fácil, que es ligera. Señor, pero tal vez me he comportado como no te gusta, la he aprendido, pero no la he vivido. Pero hoy, Señor, decido abrir mi vida, mi corazón, mi mente, decido obedecerte, Señor. Espíritu Santo, por favor, llena mi vida de tu presencia, de tu misericordia, de tu sabiduría, de tu amor, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, Dios los continúe bendiciendo y hasta una nueva oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.